día de hoy vamos a trabajar el tema de estadística. Seguramente ya lo han visto. Y si no lo han visto, el día de hoy vamos a ver. Si ya lo has visto, vamos a recordar, ¿ya? Pero si nunca lo has visto, aunque lo dudas, siempre se ha visto estadística. Y cuando, si es que no recuerdas, conforme vayamos desarrollando el tema, vas a recordar de qué trata la estadística. Muy bien, ahí tenemos la definición. Es la ciencia de redactar, clasificar, interpretar datos con el fin de obtener conclusiones y tomar decisiones sobre determinados hechos o fenómenos de estudio. Entonces, la estadística es como la ciencia que nos permite recopilar información, ¿no? Nos permite recopilar información, pero ¿qué información será tan importante como para poder aplicarla, pues, ¿no? Para poder estudiarla. Hay diferentes, ¿no? Por ejemplo, en la coyuntura política tenemos ahí bastante información que se recopila, ¿no? Por ejemplo, ¿qué aceptación tiene el Congreso en la actualidad o el gobierno? No vamos a hablar de política, no se preocupen, pero sí vamos a hablar que se realizan las encuestas y se publican, ¿no? Pero ¿a cuántas personas se está realizando esa encuesta? ¿Se estará preguntando a todo el país? Es un poco difícil, ¿no? Es un poco difícil preguntarle a todos, ¿no? Porque ahí ya vemos el campo de estudio, ¿no? En este caso es la población, es el conjunto de objetos bajo investigación, de la cual se desea recoger información. Ese viene a ser la población. La población es el todo, pero ¿se podrá llegar a toda la población para realizar algún análisis de datos? No, no se puede llegar a toda la población. Por eso lo que se va a hacer es agarrar un subconjunto, una porción de la población, y a eso le vamos a llamar muestra. Ya, al subconjunto de la población le llamamos muestra. Pero este conjunto o este grupo tiene que ser representativo. Ahí lo tenemos. Es un subconjunto de la población. Ejemplo, estamos interesados en hacer una investigación de todos los estudiantes del colegio, en este caso de todos los estudiantes de Unidemia. Como no se le puede preguntar a todos porque son bastantes, entonces se agarra una muestra. En este caso, alumnos del curso de aritmética puede ser, de algún curso, de algún grado, de alguna sección. ¿Está bien? Entonces, de esa manera podemos recoger más fácilmente la información que queremos analizar. Otro ejemplo podría ser a ver, otro ejemplo de que querramos recoger información. Aquí te voy a colocar el otro ejemplo. El director del local realiza la selección para el círculo, mira. La población viene a ser el conjunto de todos los alumnos. La muestra viene a ser los primeros 10 alumnos que aparecen en la lista, ¿no? Puede ser en orden alfabético, puede ser de acuerdo a sus puntajes. A sus puntajes podría ser también. Se los va a enviar al círculo de estudio. Muy bien, ahí tenemos dos ejemplos. Ya, ahí tenemos dos ejemplos. Cuando hablamos de población, es el todo, ¿no? A todo el público que tenemos que llegar, todo el público objetivo, pero no se puede llegar a todo, así que elegimos una muestra. Ya, ¿y qué se va a estudiar? ¿Qué se va a recopilar? ¿Qué información? ¿De qué depende de eso? ¿Cuál es el tema que se va a investigar? ¿Qué se va a recoger? Ahí hablamos de la variable de estudio. Es el dato que sufre variación, dice, dentro de la población o muestra. Estas pueden ser de tipo cualitativa, aquí está, y lo ponemos cualitativo, y cuantitativo, mira, está, cualitativo y cuantitativo. Cualitativos son los valores asignados a cada elemento de la población mediante un atributo, cualidad o característica. Puede ser también, ¿ah? Por ejemplo, el color. Tenemos, hay muchos colores. El sexo, masculino y femenino. La profesión, el grado de estudio, el estado civil. Todos esos son ejemplos de variable cualitativa. Y de variable cuantitativa, dice que son datos que surgen cuando se efectúa o cuando se puede establecer cuánto.
o qué cantidad se tiene de una población o muestra. Entonces, la variable cualitativa, vamos a resaltar esto de acá, viene a ser los valores asignados a cada elemento mediante un atributo. Variable cualitativa, vamos a colocar aquí, viene a ser la cualidad característica, mientras que la variable cuantitativa es la cantidad. Por eso que viene de término cuánto, cuantitativa, ¿ya? La cuantitativa también la podemos clasificar de la siguiente manera, de dos maneras, mejor dicho. Tenemos la variable cuantitativa discreta y la continua. La variable cuantitativa discreta y continua, ¿a qué se refiere, profesor? La discreta, por ejemplo, son las que surgen mediante el procedimiento del conteo y son números enteros positivos. Ojo, la discreta. Por ejemplo, te pueden pedir, ¿cuántos alumnos están presentes? Ah, ya, vamos a contar los alumnos a ver presentes. Está Alison, 1, André, 2, April, 3, Bianca, 4, Daniel, 5, Eduardo, 6, Gonzalo, 7, Mauricio, 8 y Xiomara, 9. Hay 9 estudiantes presentes. Esa sería una variable de tipo cuantitativa discreta. Son números enteros positivos. Y la variable cuantitativa continua, a ver, hay dos, ¿ah? Cuantitativa discreta y la continua. Son aquellas variables que pueden tomar cualquier valor de un intervalo considerado. El peso, por ejemplo. ¿Cuál es tu peso? Ah, 72 kilogramos. Claro. Tú das tu peso en cantidades exactas, ¿no? Pero cuando quieres ir al mercado, ¿cuánto vas a comprar? De repente 3 cuartos de azúcar, medio kilo de arroz, entonces ahí me refiero. La estatura, ¿no? Si lo hacen metros sale exacto, es en centímetros sale otro valor. La longitud, ¿no? La longitud de tu lapicero, por ejemplo. A ver, ¿será cuánto acá? Más o menos 14 centímetros, 15 centímetros debe ser la longitud, en este caso de mes. Entonces, hemos hablado de población, muestra, variable, que es el tema que se va a estudiar, que se va a analizar. Esa variable está de dos tipos, cuantitativa y cualitativa. Cualitativa habla de las características, de las cualidades, y la cuantitativa es de la cantidad, ¿ya? De la cantidad. Y la cuantitativa también se clasifica en discreta y continua, ¿ya? Discreta y continua. Ya está. Eso es todo. Es todo. Todo con respecto a la parte inicial, ¿ah? Perdón. Muy bien, ahora vamos a continuar viendo acerca de las variables. Por ejemplo, a ver, lo mencioné hace rato, a ver quiénes estuvieron atentos. A ver, a ver. En este caso, ¿cómo sería el grado de instrucción? ¿Qué tipo de variable sería el grado de instrucción? ¿Cualitativa o cuantitativa? El grado de instrucción. Como está midiendo las características, ¿no? Cualidades, ¿no? El grado de instrucción puede ser primaria, secundaria, universitario completo, posgrado, ¿no? Entonces sería una variable cualitativa. Cualitativa. Así es, justo Gonzalo me lo había enviado por el chat. Muy bien. ¿Ya está? Etapas de la investigación estadística. Primero se va a recolectar información a través de censos o encuestas. Luego de recopilar la información, lo vamos a organizar y lo podemos organizar en una tabla de frecuencias, en un gráfico de barras, en un gráfico de sectores circulares, en un histograma. Hay muchos instrumentos en los cuales podemos organizar la información, ¿ah? Ya está. Entonces, ¿y eso qué me va a permitir? ¿Por qué va a recoger y ordenar la información? Una vez que se recolecten los datos, se procede a organizar, clasificar y la tabulación, de modo que se facilite su presentación en una tabla de frecuencias, hemos mencionado, que es
la distribución de las observaciones en categorías o clases. En categorías o clases. Entonces, de esa manera vamos a organizar toda la información que vamos a recopilar. Ya está. Muy bien. Vamos a ver un poco, si hablamos de tabla de frecuencias, vamos a analizar un poco la distribución de las frecuencias. A ver, ¿de qué manera? Cuando hablamos de distribución de frecuencias, nos referimos al alcance, ¿ya? Es el intervalo definido por los datos de menor y mayor valor. Ese viene a ser el alcance o el rango, ¿no? El alcance que hay. Se utiliza, ¿no? Del menor y el mayor. Y el rango que vendría a ser, lo mismo, pero en el caso del rango vendría a ser la diferencia, ¿ya? La diferencia del mayor alcance con el menor de todos. Bueno, alcance se refiere al dato, ¿ah? El mayor dato con el menor dato. Ese vendría a ser el rango, ¿ya? Es la diferencia. El alcance viene a ser el intervalo. Vamos a subrayarlo. El intervalo. Mientras que el rango viene a ser la diferencia entre los datos mayor y menor. Ya está. Mayor y menor. Muy bien, hemos visto aquí el alcance y el rango. Luego vamos a ver los intervalos. ¿Qué son los intervalos? A ver, veamos, ¿qué serán los intervalos? Mm. Aquí lo vamos a colocar, los intervalos, ¿qué vendrían a ser? Estamos analizando los elementos, ¿ah? A ver, los intervalos de clase. Es una clasificación de los datos en subgrupos. Equivale a particionar el alcance. Ya sabemos qué es el alcance, ¿ah? Es un intervalo. O sea, el intervalo mayor lo vamos a particionar en varios intervalos, miren, pequeño. Ese sería el intervalo de cada clase. Ya está. Es el intervalo de cada clase. Luego vamos a ver el límite de clase. Ya, vamos a ver el límite de clase. ¿Qué viene a ser el límite de clase? Son los extremos de cada intervalo de clase. Igual que todo límite. Son los extremos de cada intervalo de clase. Tenemos el límite inferior y el límite superior. Ya, ahí tenemos el límite superior y el límite inferior. También tenemos el ancho de clase. El ancho de clase. ¿Qué vendría a ser el ancho de clase? Ahí está. En la diferencia entre el límite superior y el límite inferior de cada intervalo. Todos estos términos que estoy presentándolos lo vamos a ver en la tabla de frecuencia, así que tratemos de recordar esos temas, ¿ya? Hazle una captura si quieres a cada proceso que voy haciendo, que es la amplitud, que es el rango, que es el límite de clase, que es el ancho de clase. ¿Y cómo determinamos el ancho de clase común? Común viene a ser constante. Es el rango. Recuerden que el rango es la diferencia entre el mayor dato con el menor dato sobre el número de intervalos que debe tener la tabla de frecuencias, R sobre K. De esa manera vamos a obtener el ancho de cada intervalo. Recuerden que es constante, ¿ya? Constante. En la tabla de frecuencias vamos a ver también las frecuencias. Las frecuencias. Tenemos la frecuencia absoluta simple y la frecuencia absoluta acumulada. La simple es el número de datos contenidos en un determinado intervalo de clase y se va a denotar con la letra F minúscula. F minúscula. Toda esta información lo estamos viendo en el primer bloque, ya toda la teoría. Y en el segundo bloque, bueno, en el primer bloque tenemos que ver algunos ejemplitos, pero ya en el segundo bloque nos centramos en puros ejercicios, ¿ah? En este primer bloque vamos a ver la teoría, estamos hablando de la teoría, estamos recordando algunos si no recuerdan, ¿ah? Ya, entonces ya tenemos ahí lo que es la frecuencia absoluta simple. Entonces, profesor, si hay frecuencia absoluta simple, entonces habrá otro tipo de frecuencia, por supuesto. Pero antes de mencionarte la otra frecuencia, quiero que observes la frecuencia absoluta simple
la vamos a denotar con la letra F minúscula. Mira, 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 mira. Si tú escribes en mayúsculas, trata de escribir una F minúscula, ¿ya? Porque para la F mayúscula hay otra notación, ¿ah? Y también tenemos la frecuencia relativa. En este caso sería con la H minúscula. ¿Podemos relacionar las dos frecuencias? Sí, a través de esta formulita. La frecuencia relativa simple es igual a la frecuencia absoluta entre n. Mencioné hace un momento de cosa era n, ¿ah? Aquí está. N es el número total de datos. Toda la información que se recoge, ahí está. Es n. En unos textos usted va a encontrar n con minúscula, ¿no? En otros textos n con mayúscula. Y así como hay la frecuencia absoluta, simple, que se denota con la F minúscula, también va a haber la frecuencia absoluta acumulada. Te dije, ¿no? Hay una mayúscula. Noten la diferencia, F minúscula es la frecuencia absoluta simple y F mayúscula será la frecuencia absoluta acumulada. Como su nombre lo dice, se va acumulando, voy a ir sumando. Voy a ir sumando las frecuencias absolutas simples. Por eso que lo noto ahí con una sumatoria, mire, con una sumatoria. Y así como hay frecuencia relativa simple, también hay la frecuencia relativa acumulada. ¿Ya? Frecuencia relativa acumulada. Si la frecuencia relativa simple se denota con una H minúscula, la frecuencia absoluta acumulada la vamos a denotar con una H mayúscula. ¿Ya está? Y también es la sumatoria, o sea, la suma de las frecuencias relativas. Eso sería la frecuencia absoluta acumulada y la frecuencia absoluta o la frecuencia relativa acumulada. Ya está. Vamos a ver el siguiente caso. Y aquí lo vamos a analizar. Ya vamos a llevarlo en la otra pizarrita. Porque vamos a necesitar espacio para analizar el siguiente caso. Vamos a ver nuestro primer gráfico estadístico, que es en donde vamos a organizar nuestra información. La tabla de distribución de frecuencias. Ahí lo tenemos, tabla de distribución de frecuencias. A 20 estudiantes del colegio se les presentó o se les preguntó por el curso de aritmética, álgebra, geometría y trigonometría que requieren mayor número de asesorías. Y estas fueron las respuestas, ¿ah? Un alumno dijo aritmética, necesito asesoría en aritmética. Otro alumno también dijo lo mismo, necesito asesoría en aritmética. Por ahí un tercer alumno dijo en geometría. X es álgebra, lo vamos para no ponerle A de álgebra, pues va a repetir con la A de aritmética. Entonces le ponemos la X, ya X de álgebra. Ya, entonces, y así sucesivamente, mira, vamos a ir preguntando a los alumnos y ellos van a ir respondiendo. Trigonometría, geometría, álgebra. Ahí están todas las respuestas. Y toda esa información que tenemos la vamos a organizar en una tabla de frecuencias. Pero antes hay que recordar que es una frecuencia, es la cantidad de veces que se repite un dato, ¿ya? Esa sería la frecuencia absoluta. Esta lo vamos a ordenar en una tablita de frecuencia absoluta. Aritmética, si contamos hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahí está el 7. Álgebra, 1, te dije, álgebra es X, ¿ah? 2, 3, 4, 4. Geometría, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí está el 6. Trigonometría, los que quedan, ¿no? 1, 2, 3. Ahí está el 3. En total, hubieron 20 respuestas. O sea, se preguntó, se encuestó a 20 personas. Esa sería la frecuencia absoluta simple. Recuerden que hemos visto también la F mayúscula, frecuencia absoluta acumulable. Ahí está. Mire, vamos a ponerle el siguiente, a ver, zigzag. O como voy sumando, ¿ah? Voy a ir sumando, sería, ahí está, 7. 7 más 4 es 11, ¿verdad? 11 más 6 es 17.
17 más 3 es 20 y ese se repite. Ya está. También tenemos H minúscula, ¿recuerdas? H minúscula es la frecuencia relativa. La frecuencia relativa. ¿Cómo tenemos la frecuencia relativa? Dividiendo la frecuencia absoluta entre el total de datos, que en este caso sería 20. 20 el total de datos. Y eso vamos a hacer a 7 entre 20, 4 entre 20, 6 entre 20 y 3 entre 20. La suma debe darnos 1 siempre. Profesor, pero 7 entre 20 es un decimal, por supuesto. Puede tener muchos decimales o muchas cifras decimales, pero tú vas a redondearlo a dos cifras, a la centésima vas a redondear el decimal. Ya está. Me parece que 7 entre 20 es 0,36. A ver, por favor, alguien me confirme. Vamos a ver. 7 entre 20. mm, mm, mm. A ver, ya está. ¿Cuánto sería? 7 entre 20. Acá está mi calculadora. Vamos a ver. 7 entre 20. Eso es 0,35, ¿ya? 35. Sí, exacto. Luego 4 entre 20. Ahí está. 6 entre 20 y 3 entre 20. Ya está. Luego tenemos el porcentual y el ángulo. Profesor, ¿y el ángulo cómo lo obtenemos? ¿Y para qué lo vamos a usar el ángulo? Eso es un gráfico de sectores circulares. Ahí podemos utilizar el rango. Y así que, por favor, tengan mucha atención. Ya, ok. Entonces ahí tenemos nuestra tabla de frecuencias. Te la presento. Tabla de frecuencias. Otro gráfico en el cual vamos a representar, vamos a analizar, organizar más que todo. Toda la información que vamos a tener es nuestro gráfico de barras. Seguro algunos están recordando toda esta información que han visto, ¿ah? A ver, ¿cómo es un gráfico de barras? Te lo presento. Gráfico de barras, mira. Ahí está. El curso de aritmética. Aritmética. Ahí está, aritmética 7. Cuenta, son 7. Hubieron 7 los que respondieron a aritmética. Álgebra 4. ¿Sí o no? ¿Hubieron 4 o no? Sí es, así es. Geometría 6. Uy, ¿qué pasó con la flechita? 6, ahí está, 6. Trigonometría. Trigonometría. La flechita, aquí está. 3. Ahí está nuestro gráfico de barras. Ya está. ¿Qué otro gráfico nos va a permitir organizar la información? Lo mencioné hace un momentito lo mencioné. El, empieza con D. El, a ver, ¿qué otro gráfico será que nos permite organizar la información? Se olvidaron, lo mencioné hace será 5 minutitos. El diagrama circular, ¿ya? El diagrama circular, ahí está. Diagrama circular. Se divide a los datos en sectores donde cada sector puede expresar en porcentajes o grados. Tiene la forma de una pizza, ¿no? Ahí está, una pizza. ¿Cómo lo podemos expresar en porcentajes, profesor? Yo más bien lo veo como grados, ¿no? Toda la vuelta completa, 360 grados. Claro, pero eso es equivalente a el 100%. Entonces, si le sacamos mitad, 180 grados, 50%. 40, no, se me fui ya muy rápido. 90 grados, 25%, ¿no? Ahí está, ahí está. De esa manera ustedes pueden comparar. No, perdón, porcentaje. De esa manera ustedes pueden comparar. 360 grados, que es la vuelta completa, es el 100%. 180 grados, el 50%. Y 90 grados, el 25%. De esa manera podemos organizar nuestra información en un sector circular. Ya está. Muy bien. Hoy vamos a empezar a ver los ejemplos, ¿ya? No se preocupen, vamos a ver los ejemplos. Ya hemos visto gráfico de barras, ya hemos visto tabla de frecuencias. A ver, ahora podemos por trabajar, ¿no? Vamos a trabajar unos ejemplos. Pam, pam, pam.
Vamos a ver. Vamos a trabajar el siguiente ejemplo. Mm, Ya está. Es este. Primer caso. En un aula se preguntó por su número de hermanos. Las respuestas fueron dos, uno, dos. Por ahí alguien no tiene hermanitos, es hijo único o hija única. Puede ser cero, uno, uno, cuatro hermanos. A sus cuatro hermanos, ¿no? ¿Adoras a tus cuatro hermanos? ¿Cuál sería tu respuesta? De repente sí, ¿ah? De repente sí. De repente no. Son... Pero bueno, el máximo. Ah, no, hay un cinco, mira, cinco hermanitos, ¿ah? Bastante, ¿no? Son cinco. Ahí pueden armar un equipito de fulbito contigo. Es bueno a veces tener tantos hermanitos así puedes jugar con ellos, no necesitas ir a la calle a jugar. Pero a veces no coinciden o no tienen los mismos gustos. Ahí sí, ahí está la pelea. Muy bien, entonces ahí tenemos nuestra tabla de frecuencias, ¿ah? Si les pido contar cuántos respondieron que no tengo hermanos, van a contar, hay tres, mira, uno, dos, tres. ¿Cuántos respondieron que tienen un hermano? Ocho dice en la tabla. A ver, vamos a ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y de esa manera vamos a comprobar. En total hay 25 datos, ¿ya? 25 datos. En esta tabla tenemos la frecuencia relativa, la frecuencia absoluta, esta es la relativa, y la frecuencia absoluta acumulada. La acumulada, como su nombre lo dice, se va acumulando, ¿ah? Ahí está. Recuerda el zigzag, por favor. 3 más 8, 11. 11 más 6, 17. Más 4, 21. Más 2, 23. Más 2, 25. Ese 25 tiene que coincidir, por favor. Y la frecuencia relativa la vamos a determinar dividiendo la frecuencia absoluta entre n, es en este caso entre 25. 3 entre 25, 8 entre 25 y así sucesivamente. ¿Y cómo tenemos la frecuencia porcentual multiplicando a la frecuencia relativa por 100? ¿Se nota que sí o no? Creo que no. Por 100. Ya está. Y luego el ángulo recuerda, en el sistema sexagesimal. Debe haber alguno aquí que está en cuarto o quinto de secundaria. Cuando hablamos de ángulos, estamos hablando del sistema sexagesimal. Ya, sexagesimal. No es centesimal, sino es sexagesimal. Ya está. Hasta ahora sí hemos visto la tabla de frecuencias. Vamos a ver un par de ejemplos antes que se corte el tiempo de este bloque. Sí, vamos a ver un par de ejemplos, así que atentos. De ahí continuamos. Todavía hay más información que obtener. Ya, pero vamos a ver un ejemplito acá. Que tenga que ver con las frecuencias, ¿ah? Así es, con las frecuencias. Relativa y absoluta. Frecuencia absoluta es con la F y la relativa es con la H minúscula, H minúscula. Del siguiente cuadrado, del siguiente cuadro estadístico con respecto al peso de un grupo de alumnas, calcule, mira, hace rato te dije que la frecuencia absoluta era así, con la I, pero le iba a indicar la posición, en qué fila está. En este caso la clase es 2, entonces va a estar en la segunda fila. Y aquí está. Y el H minúscula 3 es frecuencia relativa en la tercera fila. Primera, segunda, tercera. Eso nos piden determinar y luego debemos de sumar. Ya está. ¿Qué hacemos? A ver, ¿qué hacemos? Nos faltaría n, por supuesto que sí. Nos falta el valor de n. ¿Cómo vamos a hallar el valor de n? Sumando. Pero ¿cómo podemos sumar si no tenemos la frecuencia absoluta 2 de la segunda clase? No la tenemos. Entonces, ¿cómo podríamos sumar? Tenemos 8 más 12, 20. Genial. Más 20, 40 ya. Tenemos 40. Pero nos falta determinar F2. ¿Cómo lo determinamos? Esa es la pregunta.
Ya, no, profesor, no vamos a poder determinarlo todavía eso de ahí. Pero fíjate en la primera fila. A ver, observa la primera fila. Vamos a pintar la primera fila para que tú te puedas guiar. Ya, a ver. Observa la primera fila. ¿A qué me refiero con la primera fila? Todo esto de acá, mira. Uy, uy, uy. Toda la primera fila. Ya está. Ahí tenemos la frecuencia absoluta y la relativa. ¿Se acuerdan que les dije? La frecuencia relativa se puede determinar dividiendo la frecuencia absoluta sobre n. Si tenemos la relativa que es 0,16, eso es igual a la frecuencia absoluta, la cual es 8. Nos faltaría ya el n, ¿no? N. Vamos a ir primero n, ¿ya? Entonces, ¿qué hacemos acá? N lo mandamos a la derecha o a la izquierda, ¿no? Y el 0,16 lo mandamos a la derecha. Ya está. ¿Cuánto sería 8 entre 0,16? A ver, 8 entre 0,16 es 50. Eso quiere decir que son 50 los datos. 50 datos. Ahora sí podemos hallar F2, la frecuencia absoluta de segunda clase. Si todos suman 50, ¿cuánto había sumado ya? 8 más 12, 20 más 20, 40. 40, ¿cuánto falta para 50? 10. Ya está. Ya está. Nos piden H3, la frecuencia relativa en la tercera clase. H3. Recuerda que la frecuencia relativa se determina dividiendo la frecuencia absoluta de esa clase entre el total de datos. Entonces vamos a, como queremos H3 es 12 sobre 50. ¿Cuánto es 12 sobre 50? A ver, usemos en la calculator. A ver, 12 entre 50 sería 0,24. Por lo tanto, ¿cuál es la respuesta? Nos piden hallar la frecuencia absoluta de la segunda clase más la frecuencia relativa de la tercera clase. Eso sería 10 más 0,24. La respuesta es 10,24. Ya está. Eso es todo. ¿Qué tal? ¿Se entendió cómo trabajar con la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa? Recuerden, la absoluta es H minúscula y la relativa es H. No, la absoluta es F minúscula y la relativa es H minúscula. Ya está. Vayamos al segundo ejemplo. Ojalá que no se vaya a cortar antes de poder terminarlo. Vamos a ver, vamos rapidísimo al segundo ejemplito. Ya en el segundo bloque vamos a ver ejercicios. O sea, hemos visto bastante información. Esto de acá lo ameritaba. Lo amerita, ¿sí? Lo amerita. Bastante información en esta estadística. Pero ya con eso ya podemos ver los ejercicios. A ver, tenemos ahí, dada o dado el siguiente diagrama circular acerca de las preferencias por los cursos. Mira, aritmética. Aquí está, aritmética. 4 alfa. Por ejemplo, 4 alfa, ¿qué grado es ese? Vamos a determinarlo, pues. Tenemos álgebra. Este es un ángulo conocido. ¿Cuánto mide ese ángulo en el sistema sexagesimal? Es un ángulo recto, cuya medida es 90 grados. Luego, geometría, 3 alfa. Y trigonometría, 2 alfa. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sumar todos los ángulos, ¿ya? 2 alfa más 4 alfa más 3 alfa más 90 grados. Todo en el sistema sexagesimal. Así que lo vamos a igualar a una vuelta completa que es 360 grados. A ver, 2 alfa más 4 alfa, 6 alfa más 3 alfa, 9 alfa. 90 lo mandamos a la derecha, este pasaría a restar a 360 y la resta es 270, si no me equivoco. Y si me equivoco, por favor, corríjanme, ¿ah? Ya está. Luego el 9, este pasa a dividir a 270 grados. Ya está. 270 entre 9 sería 30 grados.
Esa no es la respuesta. Ojo, no es la respuesta. Hemos hallado el valor de alfa. Eso quiere decir que 3 por 30 también aquí es 90 grados, mira. 4 por alfa sería 120 grados. 2 por alfa sería 60 grados. Suma, por favor, y te tiene que salir 360. Si no suma, yo te estoy engañando. Si el número de encuestados fue 120, ¿cuántos prefieren A? Ya está. Profesor, ¿y esto cómo lo llamamos? No te preocupes, mira. A ver, el ángulo completo es 360 grados. Eso representa el total de encuestados. ¿Cuántos fueron? 120. Como nos piden cuántos prefieren A, A es 120 grados, ¿no? Entonces, ¿cuántos prefieren A? ¿Cuántos prefieren A? Ya está. Fíjate, voy a hacerlo rapidísimo, nada más por el tiempo. Entre 3. 360 entre 3, 120. Y 120 entre 3, y ahí tenemos el valor de X. Puedes aplicar aspa simple también. No, perdón, aspa simple.